Comenzamos el culto de este día, domingo 25 de julio del 2021, desde Votorantim, Brasil. Saludamos en el nombre del Señor Jesucristo con el texto bíblico de Primera de Corintios 12, versos 4 al 7, que dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Oremos. Padre amado, oramos en el nombre de Jesús y pedimos que esta palabra tuya haga eco en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, aquí tenemos una palabra que nos habla sobre la importancia de los dones, pero no solo como lo que decimos siempre, los dones espirituales, que son importantes, ¿no es cierto?, en la vida de la iglesia y que dan un giro muy grande respecto, ¿no es cierto?, el accionar de Dios en el Antiguo Testamento. Recordamos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Jehová venía directamente sobre el profeta o sobre el hombre o mujer de Dios para accionar, para llevarlo, ¿no es cierto?, a cumplir el ministerio. Aquí ahora entonces, en el Nuevo Testamento, el accionar de Dios va a ser a través del Espíritu Santo, y por eso es importante ver la diversidad de dones. Entonces, la diversidad de los dones es donde va a estar la gran diferencia y el gran aporte de Dios en el Nuevo Testamento. Amén. La primera cosa entonces que dice es que hay una diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, la razón de que sean diversos los dones no quiere decir que cada uno de estos dones tiene su independencia o tiene una supremacía sobre otros, sino que todos son producto del mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, el que está obrando en esa diversidad. Entonces la iglesia lo primero que va a tener que aprender es valorar la diversidad y respetar la diversidad. Y necesariamente tiene que haber una coordinación y una complementación entre todas las personas que participan en la comunidad de fe de la iglesia. Ya no es un trabajo individual de un determinado hombre o una determinada mujer que recibe algo de Dios para accionar. Entonces, yo sé que hay gente que le gusta eso, pero esa fue la forma que actuó Dios en la antigüedad. En el Nuevo Testamento, entonces, Dios comienza a accionar con la diversidad de dones en el Espíritu Santo. Después plantea la palabra del Señor que hay una diversidad de ministerios. Y esto es importante. Los dones no son una cosa en el aire que se entrega, ¿no es cierto?, para que la persona se sienta bien. Los dones, si bien es cierto, son un regalo. Pero el regalo tenemos que distinguirlo siempre de dos maneras. O el regalo es algo que nosotros utilizamos o lo colocamos en un lugar, ¿no es cierto?, como adorno. Entonces, aquí en este caso, este regalo no es adorno, sino que es algo para trabajarlo. Y los dones, cuando se trabajan, se transforman en un ministerio. Entonces, si hay un don, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la oración, con la edificación personal, ese don se tiene que transformar en un ministerio. Por eso es importante la diversidad, la coordinación, la complementación de estos dones para que lleguen a ser, ¿no es cierto?, un efectivo ministerio. Hay diversidad de ministerios. Los ministerios tampoco son cosas separadas, que de repente surgió un ministerio. El ministerio corresponde, ¿no es cierto?, al accionar de determinados dones que se complementan unos a otros. Y así como el Espíritu Santo es el mismo que da los dones diversos, el Señor es el mismo. Y aquí tenemos otra gran verdad, que
que los ministerios no son cosas autónomas, sino que dependen del Señor. Acá lo dice, ¿no es cierto?, el texto bíblico. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, en este caso el Señor Jesucristo, es el mismo. Entonces, aquí vamos a recalcar esta gran verdad. Hay gente que siente que tiene un ministerio, como que le es propio el ministerio, como que eso es suyo. La verdad es que el ministerio es de Jesucristo. Y ese ministerio se lo encarga a usted o a mí, se lo encarga, ¿no es cierto?, a un determinado siervo o a una sierva para que lo desarrolle, para que lo trabaje, pero en cuanto a propiedad, pertenece a Jesús. Así dice. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Entonces, no hay competencias aquí en los ministerios, porque los ministerios son de la diversidad de dones, por lo tanto, también los ministerios son diversos y no compiten entre sí, sino se colaboran. Y también dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Nuevamente la dependencia. Cuando nosotros ejecutamos y llevamos a efecto un ministerio, ahí se produce una operación. La operación es el ejercicio mismo. La operación es el ejercicio. Digámoslo de otra manera. Esto de operar algo tiene que ver con la estrategia. Tenemos un don, tenemos un ministerio, pero a veces no sabemos cómo llevarlo adelante, cuál es la estrategia mejor en el tiempo, en el espacio, en el lugar que nos corresponde ser testigo de Cristo. Entonces no sabemos cómo ejecutar, ¿no es cierto? Y allí nos entrampamos y queremos copiar lo que otros hacen, cuando Dios quiere que seamos originales y veamos la estrategia. Esa estrategia finalmente la va a colocar el Señor, porque el Señor es el que ayuda en esta operación, el que hace posible que se lleve a efecto un ministerio, que se trabaje el ministerio, es el mismo Dios. Por eso la palabra dice, hay diversidad de operaciones, es decir, estrategia, ejecuciones de trabajo, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Aquí tenemos entonces una tercera verdad. Quien hace todas las cosas, quien produce todo el accionar es Dios. Y por eso siempre todo debe ser, la gloria debe ser para Dios, porque en realidad, a fin de cuentas, como seres humanos, nosotros no hacemos mucho. No es mucho lo que hacemos, colocamos nuestro ser, nuestra intencionalidad, pero muchas veces nuestra humanidad lo que hace es cometer errores y en cambio Dios nos guía por el camino correcto. Y finalmente dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todo el accionar de Dios, todo esto de entregar a través del Espíritu Santo diversidad de dones y producir en su trabajo, ¿no es cierto?, ministerios en acción, es para edificación. La palabra aquí dice para provecho. Es para edificación personal. Y es para edificación de la comunidad. Ningún don es solamente para uno. Ningún don es para que se desarrolle una sola persona y en la demás todo escuchando y mirando. Sino que es para la edificación de la comunidad. La comunidad se debe edificar. La comunidad debe crecer y debe aumentar, ¿no es cierto? Eso es el sentido de esta palabra cuando dice que a cada cual le dará la manifestación del Espíritu para provecho. Que Dios nos bendiga y que podamos estar constantemente pidiendo, orando, rogando para que los dones del Espíritu Santo se den en esa diversidad, en esa riqueza que Dios tiene en nuestra comunidad. Una comunidad de fe no puede estar apagada, tampoco un creyente puede estar apagado. Una comunidad de fe debe ser avivada con el fuego del Espíritu de Dios y en la manifestación de una diversidad de dones. Que Dios les bendiga a todos en este día. Muchas bendiciones del Señor.